Listo, por aquí vamos a compartir pantalla. Ahí vemos todos el inicio de la presentación. Sí. Sí. Sí, señor. Sí, efectivamente, sí. Confirmo también. Listo, bueno. Entonces, vamos a manejar una dinámica con esta presentación. Esta presentación la hacemos desde OPT para darle un manejo adecuado a esta contingencia que estamos viviendo, en la cual pues nos lleva a evolucionar, a tener unos cambios constantes y unas políticas de bioseguridad y protocolos que debemos primero crear, co-crear con algunos que lo hicimos, luego implementar y así con nuestros clientes, todos acogernos a estas políticas, ¿correcto? Bueno, entonces, primero que todo, muchas gracias por estar. Esta reunión es súper importante porque estamos todos los clientes y los futuros, los actuales y los potenciales que podamos estar en nuestros espacios, en nuestras sedes. De acuerdo a eso, lo que tenemos que determinar es la importancia de esta reunión. Entonces, les agradezco muchísimo pues el que puedan estar participando hoy acá. La reunión es corta, vamos a empezar entonces. El plan de protocolo de bioseguridad COVID-19 para fomentar un espacio sano y seguro para nuestros clientes empleados, en el cual OPT implementará 2 protocolos durante la jornada laboral en sus sedes. Bueno, aquí también tenemos uno de nuestros clientes el cual vamos a construir su nueva sede. Con estos protocolos, una vez tengamos construida esta sede, los vamos a llevar a cabo y aparte tenemos también pues unos protocolos que ya específicamente los vamos a manejar con ellos para cuando estemos en todo el tema de la construcción de esta nueva sede, ¿correcto? Listo, las imágenes que vamos a ver en estas presentaciones son imágenes de referencia, entonces no tienen nada que ver con la realidad, ¿correcto? En un principio nos va a acompañar el señor Edgar Río Rabe. Edgar es administrador de empresas de la Universidad CEIPA, especialista en seguridad en el trabajo del Politécnico Jaime Sasa, cuya licencia pues la podemos ver ahí en pantalla, expedida por el Servicio Seccional de Salud de Antioquia. Don Edgar es nuestro CISO, nos ha venido acompañando en todas estas elaboraciones. Entonces le doy la palabra unos minutos a don Edgar para que de pronto técnicamente nos explique qué vamos a manejar. Muy buenas tardes para todos. Andrés, muchas gracias. Básicamente lo que tengo para hablarles a ustedes en el día de hoy tiene que ver con el plan de reincorporación laboral que todas las empresas deben de tener. ¿Con qué fin? Con el fin de no incrementar la propagación del coronavirus o COVID-19 a nivel de las empresas. Hoy Colombia tiene una tasa de infección aproximadamente del 1.5%. La idea es llegar a un 1.2%, que es la meta que tiene el Estado. ¿Qué implica eso? De que cualquier reincorporación laboral que nosotros vayamos a hacer a futuro tiene que ser con toda la seriedad del caso y cumpliendo todas las normas de bioseguridad, partiendo de los protocolos que está diseñando el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, en compañía de otros ministerios. Es por eso que hoy, para las horas de construcción, por ejemplo, estamos trabajando la circular 0001, que es conjunta y que se está trabajando con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Frente al tema de trabajo de oficinas, estamos cogiendo información de la circular 003, la circular 001, un documento que sacó la ANIF, y con base en eso estamos estableciendo todas las medidas de bioseguridad, de forma que cuando se regrese a laborar se garantice la seguridad y el bienestar de la gente.
En este espacio quiero de pronto recordarles unas cositas, y es de que esa reincorporación laboral no se va a hacer toda de inmediato. La idea es garantizar el mayor número de personas en teletrabajo. ¿Eso qué va a implicar? Que a hoy todas las empresas deberían estar haciendo una evaluación de condiciones de salud con el fin de saber en qué condiciones están sus funcionarios y de acuerdo a eso, de acuerdo al perfil sociodemográfico, a las enfermedades de base que tengan los trabajadores, de acuerdo a la edad, priorizar en el momento que permitan dar inicio a las labores, qué personas pueden empezar de nuevo a laborar al interior de las organizaciones y de esta forma poderse ajustar al protocolo de bioseguridad que en este caso Oficinas por Tiempo tiene diseñado con el fin de salvaguardar la vida y el bienestar de cada uno de sus funcionarios, tanto del personal que llega a que se le alquile una oficina, como el personal que permanece siempre entre la instalación, más los funcionarios de OPT. Por eso se ha pensado en toda una estrategia completa, una estrategia donde se hizo un costeo de qué era lo que se iba a necesitar, donde se ha mirado tecnologías, se ha revisado información a nivel mundial de mejores prácticas, de forma de que eso nos permita y nos garantice de que el día de mañana que se empiece a trabajar, tengamos la convicción de que vamos a trabajar con seguridad. Y aquí traigo una frasecita que yo siempre digo en estas capacitaciones y tiene que ver con que una persona que rompa el eslabón rompe la cadena. Y ese es el lema de nosotros. Una sola persona que no cumple un estándar, una norma de seguridad, que no se coloque los elementos de protección personal, que no se haga buen lavado de las manos, que no siga el protocolo para ingresar al transporte público. Una persona que cuando llegue a su casa no se quite y se cambie la ropa, no se duche, no haga un buen lavado de manos, un buen proceso de desinfección. Es una persona que en un momento determinado va a poner en peligro su núcleo familiar, su equipo de trabajo y todas las personas que están a su alrededor. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, aquí una participante me está haciendo una claridad que no lo hicimos. Al final vamos a resolver las dudas que tengamos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las anotemos allá a un ladito en un cuadernito o en el celular o en algún parte que podamos anotar y al final las vamos a resolver con todo el gusto. ¿Listo? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, entonces continuamos. Vemos la primera diapositiva, ¿correcto? Sí, Listo. efectivamente. Correcto, entonces vamos a tener dos protocolos para nuestras sedes. Estos protocolos los vamos a determinar y los vamos a ir reforzando a medida de que el gobierno dé indicaciones adicionales o que el día a día nos vaya mostrando ciertas actividades que podemos mejorar, que podemos adicionar o que podemos retirar, ¿correcto? En este protocolo empezamos con el protocolo de ingreso a las sedes de OPT. Cada usuario antes de ingresar a nuestras sedes debe lavarse obligatoriamente al menos 20 segundos con agua y jabón. Estos elementos los va a encontrar en nuestros baños, donde vamos a tener agua, jabón de espuma y toallas de mano de papel, ¿correcto? Esto es una obligación. Este es el mínimo que debemos realizar todos en cualquier parte que vayamos a estar, ¿correcto? Entonces, para que lo tengamos muy presente, si de pronto van viendo que alguien va queriendo añadirse, me ayudan en aceptarlo, ¿cierto? Listo. Entonces, este es el primer elemento de protocolo que debemos hacer para ingreso a nuestras sedes. El segundo protocolo lo vamos a manejar. En la entrada de OPT estarán ubicados atomizadores. De pronto, ¿quién me puede apagar el micrófono que estoy oyendo? Don Edgar, qué pena. Listo.
En el segundo protocolo, en la entrada de OPT de todas nuestras sedes estarán ubicados atomizadores con solución de amonio cuaternario. Esta solución obviamente está implementada en una fórmula, en unas cantidades específicas, las cuales vamos a garantizar para que no tengamos ninguna contraindicación. Esta solución se hará para la desinfección de calzado y este es un proceso indispensable para ingresar a las instalaciones, ¿correcto? Entonces es algo muy sencillo, lo vamos a realizar. En la mayoría de lo posible vamos a tratar de que las personas no tengan que quitarse el calzado, sino que una de nuestras niñas pueda ayudar a ese proceso, ¿correcto? Ay, qué pena. Tercer protocolo de ingreso, las puertas de nuestras instalaciones estarán abiertas o serán abiertas de forma remota por nuestro personal. Esto para evitar que las personas toquen las puertas, ¿correcto? Tendremos un horario, una ampliación de horario de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche. Ahorita más adelante les vamos a explicar el por qué. Y por prevención y autocuidado no vamos a implementar el servicio de biométrico, debido a que esto se vuelve un foco de infección, ¿correcto? Vamos a tener a la entrada de la recepción, tanto los usuarios como los empleados, vamos a poder encontrar instalados dispensadores de gel antibacterial. Estos geles se deben utilizar de manera adecuada. Las personas que vayamos a estar ahí vamos a indicar a los usuarios cómo se debe utilizar, el cual se debe oprimir una sola vez con el codo para una desinfección de manos. Digamos que tenemos ciertas normas y ciertos protocolos en los cuales vamos a guiar al usuario a que no necesita echarse 50 puff para que le quede bien la mano, sino que siempre tenemos que estar presentes de cuánto es lo necesario y lo suficiente para poder hacer esta desinfección. Este también es súper importante. Este protocolo vamos a manejar que en la recepción de cada una de las sedes va a haber una persona encargada de realizar el registro y toma de temperatura de cada una de las personas que esté ingresando a nuestras sedes. Este resultado, el resultado que estas tomas permitirá el ingreso o no a nuestras instalaciones. Esta decisión de si no ingresa deberá estar tomada en conjunto con los coordinadores de cada grupo, de cada proyecto, de cada secretaría o empresa en su momento. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a manejar una temperatura normal. Bueno, antes que todo, estas tomas son tomas infrarrojas. Al usuario no se le va a tocar para nada. Es una toma que dura aproximadamente 1 segundo. Es una toma rápida. Los elementos que vamos a utilizar son elementos de muy buena calidad, en los cuales también nos arrojaría en algún caso si hay alguna descompensación o si hay que calibrarlo de nuevo. Hacemos una inversión como OPT en todos estos elementos para que los usuarios primero tengamos una logística de entrada entre comillas rápida y que sea lo menos invasiva posible. Entonces, tomas de temperatura normal hasta 37.1 grados. Nuestro aparato va a marcar una temperatura normal en color verde, una temperatura media entre 37.2 y 37.9. ¿Qué va a pasar cuando una persona llegue, hagamos el registro de la temperatura y marque temperatura media? Aquí se va a tomar una segunda muestra, es decir, el usuario debe esperar unos 10-15 minutos para hacer una toma de una segunda muestra. ¿Por qué? Porque muchas veces los usuarios podemos llegar de la calle, está haciendo mucho sol o agitados por cualquier o X motivo y alteren nuestra temperatura momentáneamente. Es por eso que en la segunda toma vamos a realizarla. Si la marca ya normal, el usuario puede ingresar sin inconveniente. Si la vuelve a marcar media, ahí es donde vamos a dirigirnos a nuestro coordinador de ese proyecto y entre todos vamos a tomar la decisión de qué se debe hacer con el usuario. Y la tercera temperatura es una temperatura alta, que es a partir de los 38 grados hacia arriba. Cualquier persona que registre esta temperatura no va a tener ni siquiera una segunda muestra. La persona se va a reportar con su coordinador, se le va a dar unas directrices que posteriormente vamos a implementar, en la cual la
la mejor sería que consulte a su sistema de salud, a su EPS, debido a esta temperatura, ¿correcto? Siguiente protocolo de ingreso va a ser que en la recepción, tanto los usuarios como los empleados de OPT debemos diligenciar una plantilla de control de entrada. Es una plantilla muy sencilla que contiene fecha, nombre y apellidos, cédula, nombre de la empresa y resultado de la toma de temperatura. ¿Esto para qué? Para garantizar que en algún momento cualquier entidad o cualquier otro cliente que nos exija ver dónde está esa toma o estos registros de estas temperaturas y de cada una de las personas que estamos conviviendo en el espacio, lo podamos tener a la mano. En el protocolo de ingreso, antes de ingresar a las instalaciones, cada usuario debe utilizar un tapabocas y una careta de polivinil que debe tener en todo momento que permanezca dentro de nuestras instalaciones. Estas fueron unas de las medidas que mayor indagamos, que mayor preguntamos, y la vamos a tener obligatoria. ¿Por qué? Porque esto nos permite una mayor seguridad, tanto para nosotros, como para nuestros compañeros, como para nuestras familias. Estas caretas y estas tapabocas no van a ser cualquier careta y cualquier tapabocas. Van a ser los que OPT les dé. ¿Les dé en qué sentido? OPT va a hacer una compra masiva a distribuidores de estos tipos de elementos, ¿correcto? ¿Para qué? Para garantizar un mejor costo, un mejor precio, de acuerdo a unas especificaciones técnicas que Don Edgar nos dio en su momento y de acuerdo a unas pruebas de productos muestra que hemos pedido a varios proveedores. Estos implementos van a ser asumidos el costo por el usuario. Tratamos de que los elementos sean lo más económicos posibles para cada usuario, para que obviamente no afecte su bolsillo, en el cual vamos a tener un promedio de costo de 20.000 pesos entre entre una careta y 2 tapabocas. Estos 2 tapabocas son lavables y reutilizables y la careta también es completamente lavable. Tienen una duración aproximada de 1 a 2 meses, quiere decir que son aproximadamente 20.000 pesos cada uno o cada 2 meses que la persona debe asumir. Esto para su protección. Como son elementos personales, estos elementos las personas se los pueden llevar a su casa, no hay ningún problema, los pueden lavar en su casa. Sin embargo, una vez vuelvan a querer ingresar a nuestras instalaciones, deben tener esos elementos, ¿correcto? Esto para garantizar que no se nos vuelva un descontrol, el que viene con un tapabocas que compré en la farmacia X o que me dio Pepito Pérez. No, esto para garantizar que ese tapabocas que está utilizando esa persona con esa careta, primero pasaron por nosotros en un estudio de calidad, ¿correcto? Haciendo algunas pruebas caseras, otras pruebas de ficha técnica, de calidad de material, ¿correcto? Esos materiales van a ser de muy buena calidad, por eso su costo, pero aún así, cuando tienen este costo, son reutilizables, lo que nos permite ahorrar a futuro. Bueno, entonces en esto, por ejemplo, nosotros tenemos usuarios de ustedes que son fijos, que son permanentes. Estos usuarios, cada uno puede comprar sus elementos, correcto. Pero también tenemos otros usuarios que son flotantes. Estos usuarios flotantes, OPT va a hacer inversión en un número determinado de caretas, que es lo único que se va a prestar para estos usuarios flotantes, en el cual nosotros la prestamos por algunos momentos, en 1 hora, 2 horas, mientras que el usuario flotante está dentro de nuestras instalaciones, y una vez el usuario salga, nosotros nos hacemos cargo de la desinfección de la careta, ¿correcto? El tapabocas, debemos verificar que este tapabocas que lleve la persona si cumpla con una prueba básica que haríamos. De no cumplir esa prueba, el usuario debería comprar el tapabocas que tengamos en OPT. Esa compra no quiere decir que nosotros estemos haciendo un negocio por estos elementos, para nada. Nosotros lo que queremos hacer es minimizar los costos para cada uno de nuestros clientes y de nuestros usuarios, en el cual literalmente vamos a trasladar el costo. Es decir, compramos digamos que una unidades de 1.000 tapabocas, nos salieron a X peso, ese mismo X peso es el que se le va
a llevar al usuario, ¿correcto? En promedio tenemos tapabocas por la cantidad que vamos a comprar en 3.500 pesos y las máscaras protectoras alrededor de 13.500 pesos. Protocolo para el ingreso, aún continuamos. Los usuarios están obligados a esperar la toma de la temperatura y a diligenciar el formulario que está en recepción. Ningún usuario puede ingresar a nuestras instalaciones sin estos dos mínimos elementos. Estas tomas de temperatura se dan al inicio de la jornada. Al inicio de la jornada, ¿qué quiere decir? No quiere decir que a las 6 de la mañana, no. Quiere decir al inicio de que el usuario ingrese por primera vez a las instalaciones. Tampoco quiere decir que cada vez que el usuario salió al baño o fue a comer algo o, no sé, salió de la instalación por algún momento y va a volver a ingresar, le tenemos que volver a tomar la temperatura y a diligenciar el formulario. No, esto se hace una vez en el día, esta muestra inicial, y ya el usuario obviamente puede salir de nuestras oficinas, eso sí, siempre cumpliendo con los elementos de protección, y siempre que vuelva a ingresar debe lavarse las manos, debe hacerse la desinfección de los zapatos, debe portar sus elementos de protección, ¿correcto? Listo. Seguimos. Ahora ya cambiamos el protocolo. Bueno, esos protocolos que teníamos antes eran protocolos de ingreso. Los protocolos que vamos a manejar durante la jornada en las sedes de OPT, vamos a realizar 4 veces al día desinfección de todas y cada una de las superficies con solución de amonio cuaternario, escritorios, mesas, sillas, vidrios, puertas, baños y maniguetas. Esta tarea la vamos a realizar con nuestras niñas, que ustedes ya conocen, nuestras auxiliares de servicio general. Se realizará 2 veces en el transcurso de la mañana y 2 veces en el transcurso de la tarde. Aquí tenemos una imagen de referencia. Esta imagen sí es verídica. Compramos un número adecuado de pistolas de esparcimiento para que este trabajo se les vuelva rápido y se les vuelva cómodo y fácil a nuestras niñas para realizar, y para que los usuarios no sientan tanto ruido, no tengan tanto inconveniente mientras que se hace esta desinfección. Ahí que les vamos a pedir a ustedes como clientes y como usuarios, total apoyo en este proceso, ¿cierto? Porque sabemos que nos vamos a tener que parar unos 10 minutos de nuestro puesto mientras que se hace la desinfección, que le demos un buen manejo, que no vayamos de pronto a ser un poquito rebeldes, decir, no, es que yo tengo que enviar un correo súper urgente, si no me puedo parar. Debemos saber que estamos en una situación que cambia todos estos paradigmas. Listo, qué pena, me fui, ¿cierto? Sí, no se te escucha. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? Qué pena. Solo se fue unos segunditos, se alcanzó a escuchar toda esta explicación. Sí, no fue mucha interrupción. Ok, fueron unos segunditos, listo. Dame un segundito, qué pena, entonces yo voy a ver aquí qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a continuar. Cualquier cosita me alzan la mano, los que tienen mi WhatsApp me escriben ahí mismo, hey, la estás cagando, no se oye nada, cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, entonces íbamos acá. Ahí ven la diapositiva de nuevo, ¿cierto? Sí, se ve bien. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Durante la jornada nosotros aleatoriamente realizaremos un muestreo, es decir, una segunda o tercera toma de temperatura a los clientes y personal de OPT, teniendo en cuenta no interrumpir las actividades como reuniones programadas. Este muestreo lo vamos a realizar de acuerdo al número de personas que estén en las instalaciones en el día a día, de acuerdo a unas fórmulas pues, que tienen estadísticas para esto, en donde escogemos aleatoriamente X número de personas y nos puede dar una confiabilidad de cuánto están las tomas iniciales conformes durante todo el día en nuestras instalaciones. Andrés. Don Edgar.
Yo quisiera hacer un aporte ahí. Si bien vamos a hacer control de temperatura, juega un papel muy importante la información epidemiológica que tengamos de la gente. O sea, es importante que cada una de las organizaciones tenga y le esté haciendo seguimiento epidemiológico a cada una de las personas, que desde ya les estén reportando las condiciones de salud, si han tenido contacto con personas contaminadas, con personas que llegaron del extranjero, si esas personas tienen una patología de base, si están presentando síntomas. Entonces, cosas como estas, persona que lleve más de 3 días presentando síntomas, que lo informe a la empresa y en ese caso que de una vez consulte con la EPS. ¿Por qué? Porque con eso estamos garantizando de que esas medidas de bioseguridad se puedan cumplir y se puedan llevar a feliz término. Porque si yo llevo 3 días con fiebre a más de 38 grados, y madrugo a trabajar a la oficina, ya es una persona que está empezando a clasificar dentro de los síntomas para que se comunique con su EPS y la EPS le empiece a dar el manejo requerido. Lo más seguro es que le van a decir que inicie con un aislamiento, entonces que cada persona sea consciente de eso, de forma de que el protocolo sea lo más objetivo posible y que logremos unos resultados muy buenos que nos van a servir a todos. Correcto, muchas gracias, don Edgar, por ese aporte. ¿Cuál es la idea? Nosotros, pues ustedes como clientes y con sus usuarios, algunos de pronto ya saben cuáles son sus usuarios, otros todavía no han tenido la contratación de los mismos. Tengamos como ese primer registro epidemiológico. Una vez ingresen a OPT, estará ese registro también dentro de una de las políticas de protocolo. Es un link que literalmente te toma 30 segundos llenar, entonces algo muy sencillo y que es obligatorio, ¿correcto? Ahorita más adelante lo vamos a ver. Listo. Durante la jornada en OPT contaremos con papeleras de color rojo de residuos peligrosos, biológicos. En estas papeleras únicamente se van a desechar guantes y tapabocas de personas que ya no quieran utilizar el elemento cuando salgan de la instalación. Como nuestros guantes son... como nuestros tapabocas son reutilizables, la idea es que las personas obviamente lo reutilicen y puedan hacer sus pruebas básicas caseras en casa. Digamos que al mes y medio ya ven que el tapabocas de pronto tuvo un desgaste natural por el uso y ya esas pruebas no están siendo suficientes, que pueda adquirir un nuevo tapabocas, ¿correcto? Listo. Protocolo de asignación de las zonas de cafetería o de cafetín. Este horario va a empezar desde las 11:30 de la mañana. Cada grupo o cada equipo, dependiendo de su tamaño, contará con 30 minutos para utilizar este espacio y así poder garantizar que dichos espacios, como son a unas horas específicas, no se vaya a presentar con aglomeraciones. Aquí es muy importante, los utensilios de cocina como vasos, platos, cubiertos, pocillos de loza, pocillos de vidrio, cualquier otro utensilio que sea de esos que normalmente uno usa y deja, no estarán disponibles en nuestras sedes. Por lo tanto, cada una de las personas debe llevar los elementos personales que vaya a utilizar. Llevo mi cuchara, llevo mi tenedor, no sé, si necesito tomar agua, llevo mi termo. Lo que sí estará utilizable son vasos desechables, los cuales son personales, y una vez estos vasos desechables sean utilizados, deben ser arrojados en las canecas rojas también, ¿correcto? ¿Esto por qué? Porque en OPT vimos durante las últimas 2 semanas, que antes de que empezara la cuarentena, que muchos de los usuarios, sin querer, me imagino pues, que por ejemplo se quieren tomar una pastilla, entonces van a la cocineta, cogen, llenan el agua, el vaso de vidrio de agua, se toman la pastilla, se toman el agua, juegan el vaso solamente con agüita otro poquito y lo dejan ahí, ¿cierto? Entonces esto es muy común. O hay usuarios que de pronto van, hacen el consumo de la cuchara, del tenedor y simplemente la dejan en la poceta.
Entonces, esto no va a estar permitido, estos elementos no van a estar disponibles, vamos a prestar todo el apoyo posible y queremos que ustedes como clientes y usuarios entiendan el porqué, ¿correcto? Se contará con señalización en el cafetín para conservar una distancia mínima de 1.5 metros y una capacidad mínima también de acuerdo al tamaño del cafetín, de un número de personas determinadas que lo daremos en su momento. Este número de personas va a estar siempre vigilado por nuestro personal, que siempre pues debe cumplir y vigilar que estas normas se cumplan. Vamos a realizar un mantenimiento periódico y certificado al sistema de aires acondicionados. Nosotros ya veníamos realizando unos mantenimientos, sin embargo la Junta Directiva aprobó un presupuesto para que estos mantenimientos periódicos fueran más constantes, es decir, que hayan más número de mantenimientos en el año, ¿correcto? Vamos a tener una norma obligatoria en el no contacto físico entre las personas que estén en nuestras instalaciones. Ni para saludar, ni para hablar, ni para hola, ¿cómo estás? Ni, ay, qué bueno verte, ¿cierto? Lo podemos decir a una distancia mínima de 1.5 metros, en ningún momento con contacto físico, ¿correcto? Esta norma es obligatoria. Bueno, esta es una de las políticas que estamos implementando, que estamos diseñando, que al momento la estamos teniendo de esta forma como la estructuramos, y es que de acuerdo a los elementos de protección que nosotros vamos a manejar OPT, podamos manejar una distancia entre puestos de trabajo, ¿correcto? Para ello tenemos dos opciones. La primera opción es que cada uno sea superjuicioso y que todos cumplamos las normas y con nuestros elementos de protección personal y podamos ir teniendo una jornada laboral entre comillas normal. Pero en un inicio vamos a implementar 2 jornadas de trabajo. Es por eso que ampliamos nuestro horario de atención, en el cual, como antes ustedes lo sabían, era de 7:30 o 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora va a ser de 6 de la mañana a 8 de la noche. Estas 2 jornadas van a ser de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde a 8 de la noche. Hay varios proyectos que se les facilita tener este tipo de jornadas, digamos que porque sus usuarios no tienen que estar todos exactamente en el lugar en el mismo momento, entonces se les va a facilitar. De pronto hay algunos equipos que no se les facilite, vamos a implementar algunas políticas diferentes con ellos. Esto para garantizar que, un ejemplo, tenemos una oficina que tenga, no sé, 20 personas. Si dividimos estas 20 personas en las 2 jornadas, nos darían 10 personas por jornada. Si estas 20 personas estaban a una distancia de 1.2 o 1.5, lo que nos va a permitir las 2 jornadas es que ya estén a una distancia mayor de 2 metros o 2,50 metros, ¿correcto? Donde cada usuario tiene garantizado su puesto de trabajo. No quiere decir que yo llego en la jornada de la tarde y me puedo sentar donde quiera, no. Yo tengo mi puesto de trabajo, pero las personas que están a mis lados están en las jornadas contrarias, ¿correcto? Para así garantizar un distanciamiento mínimo entre puestos de trabajo en un principio. Vamos a tener una cartelera informativa. Esta cartelera informativa va a tener estas normas actuales. Lo vamos a ir actualizando a medida que vayan saliendo nuevos protocolos o nuevas instrucciones de parte de nuestro gobierno. Este es el formulario de vigilancia epidemiológica al cual hacía referencia don Edgar Ríos. Lo vamos a realizar por parte de todo el personal que labora en OPT y por sus clientes. Se llama cuestionario diario de salud física y mental, como parte de una estrategia para la contención y disminución del impacto del COVID-19. Esto que nos va a permitir poder tomar decisiones en cuanto a nuestros usuarios, en cuanto a nuestros clientes, como a su salud, pero no solo su salud física, su salud mental, ¿cierto? Estos informes solamente serán evaluados con los coordinadores de cada equipo o de cada grupo. Solo es una información confidencial. Entonces las personas pueden estar totalmente tranquilas de que solamente se va a tener digamos, un manejo de información entre sus superiores. Es un formulario que literalmente dura 30 segundos, es algo muy simple de hacer y que durante el día nosotros vamos a tener un recordatorio para que lo llenemos, ¿cierto?
Se tendrá un acompañamiento continuo de parte del encargado del sistema de seguridad y salud en el trabajo como apoyo y refuerzo para tener una caracterización de las personas que laboran en los espacios de OPT y poder ofrecer así un acompañamiento a través de capacitaciones continuas. Bueno, don Edgar Ríos nos va a ayudar con todo este proceso. Vamos a tener ciertos tipos de capacitaciones. Ustedes como clientes a sus usuarios también deben darles unas capacitaciones las cuales estén alineadas con las nuestras. Podemos tener jornadas donde nos hablemos cada uno de los grupos con OPT para saber cuáles son las falencias que tenemos o en qué debemos reforzar en las capacitaciones, y para esto vamos a tener ese acompañamiento continuo de don Edgar. Bueno, la no aceptación y el no cumplimiento de las políticas antes mencionadas descritas será causal del no uso de nuestras instalaciones o el retiro inmediato de las mismas. Para ello, vamos a hacer una inversión en OPT en donde todos y cada uno de los espacios, a excepción de los baños, van a tener cámaras de seguridad. Y estas cámaras de seguridad van a tener el control de las zonas comunes OPT y el control de cada una de las oficinas, la oficina a la que pertenezca. Es decir, el coordinador de APP va a poder tener en su celular la imagen de la cámara de la oficina de APP, ¿cierto? El coordinador de control territorial va a tener en su celular el acceso solo a la cámara que pertenezca a control territorial. Es decir, cada uno de los coordinadores va a poder tener control de su equipo, más no de los demás usuarios de OPT. Y OPT va a tener control tanto de todas las cámaras de todas las oficinas como las zonas comunes. Estas cámaras, ¿qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar para detectar cualquier incumplimiento de esta norma, para evaluar cómo vamos y cómo nuestro equipo está en pro de que el bienestar de la empresa y de todos los colaboradores se esté dando. Entonces, que tenemos que ser muy estrictos en este sentido, en el cual el no cumplimiento de estas normas lleve a una sanción ejemplar. Se los decimos, por ejemplo, acá, el no cumplimiento de las normas para el personal de OPT. Internamente la Junta Directiva decidió un despido inmediato. ¿Por qué? Porque está arriesgando su salud, la salud de sus colaboradores, de sus compañeros y la salud de la empresa. Entonces, aquí vamos a ser supremamente estrictos con estas normas. Obviamente, la no aceptación y el no cumplimiento lo vamos a transmitir, si hay alguna persona que no lo quiera hacer, a los coordinadores y llevar pues como un consenso a ver qué determinaciones se va a llevar. Listo. Ahora sí, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Voy a dejar de compartir para poder ver quién es que está preguntando. Un momento. Listo. Estos van a ser nuestros protocolos iniciales para, por ejemplo, la sede nueva de la subsecretaría que vamos a construir. Vamos a tener unos protocolos adicionales en los cuales en su momento también vamos a hablar con ellos en la fase de construcción e instalación, pero estos también los van a atañir a la fase pues de ya continuación del trabajo normal. Quisimos que los usuarios se tuviera ese costo para cada una de las personas, debido a que transmitir ese costo a las oficinas o a cada uno de los proyectos como tal, dependiendo del número de personas, se vuelve relevante, ¿correcto? Pensamos que es un costo adecuado, pensamos que un promedio de 10.000 pesos, de 20.000 pesos cada mes o cada 2 meses, por nuestra seguridad y por la seguridad de todos y porque podamos volver a laborar, es un costo económico. También queremos sentir sus opiniones, si están de acuerdo con que cada usuario de cada proyecto asuma este costo. Bueno, se me olvidaba, tenemos empresas, por ejemplo, como una empresa en la cual hace entrevistas para reclutamiento laboral. Esta empresa debe tener unos implementos adquiridos adicionales porque tienen constante ingreso de personas que vienen a hacer estas pruebas laborales, y
digamos que tener un stock, ¿cierto? No sé, de 5 o 10 caretas y tapabocas o caretas solamente y tapabocas básicos para que se los pueda permitir a sus usuarios y una vez sus usuarios terminen, nosotros nos encargamos de hacer la desinfección. Por ejemplo, también puede ocurrir en el caso de empresas que tengan con nosotros membresías o planes o utilizaciones por horas de los espacios. Si son constantes, también se debe adquirir pues como un stock mínimo. Si son solamente por 1 hora, 2 horas que la persona pues va a nuestras instalaciones al mes, nosotros hacemos la facilidad pues del préstamo de estos implementos. Bueno, entonces abrimos el espacio para preguntas, si las tienen, y si las tienen, de a uno. Andrés, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, sí, buenas tardes. Con A ver Yaina. quién habla. Yaina, ¿cómo estás? Bien, excelente, gracias a Dios. Oye, Andrés, ¿y cuándo iniciaría este proceso? ¿La otra semana? ¿La otra? O sea, no, pues como por saber más o menos cómo sería. Bueno, nosotros dentro del primer grupo que dio permiso el gobierno para comenzar paulatinamente a salir, no estamos, ¿correcto? Entonces quiere decir que la próxima semana no va a realizarse. Pero una vez tengamos, estoy hablando de las oficinas, ¿cierto? Ya el proyecto de la construcción del otro cliente es diferente, ese sí iniciamos la otra semana. Pero el de las oficinas normales, el uso de las oficinas, todavía no se sabe, ¿correcto? ¿Qué queremos? Que ustedes tengan presente estos protocolos porque se van a implementar inmediatamente, nos permitan abrir las sedes, ¿correcto? De pronto, ¿quién más tenía preguntas? Doña Gloria ahorita tenía una pregunta. Hola Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sí, hola. Yo tengo un par de preguntitas. Correcto. La primera es pues que entonces está claro que cada uno de los contratistas, nosotros pues con lo que firmamos en uno de los compromisos nuestros es que debemos contar con los elementos de protección y esa no es la excepción de los tapabocas, ¿cierto? Pues que nos comprometemos a utilizárselo a los proyectos que hoy tenemos con ustedes. Pues porque ya el Pascual también tiene ya tenemos unos protocolos, ayer tuvimos una reunión directiva donde ya se definieron unos controles y fueron pues aceptados por la dirección. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿me recuerdas porfa los horarios de uso de la cocina, los alimentos? Listo, la cocina, digamos que durante el día va a estar habilitada, ¿cierto? Pero como tenemos unos horarios específicos donde todos normalmente vamos a almorzar, en esos horarios específicos va a estar habilitada por equipos de trabajo, desde las 11, 11:30 de la tarde hasta las 2, 2:30, 3 de la tarde, dependiendo del número de equipos que tengamos, ¿cierto? De todas maneras, muchas veces no todas las personas consumen los alimentos allí o algunas, no sé, llevan un refrigerio fácil de consumir en su puesto de trabajo, cositas así. Es lo que hemos vivido el día a día en OPT. Pero para garantizar de que no hayamos acumulación de personas, vamos a tener media hora por cada grupo de trabajo para que un número determinado X, de acuerdo al número de personas que tenga de capacidad de cada sede, pueda estar en la cocineta al mismo tiempo, ¿cierto? Para garantizar y minimizar el contagio. Bueno, esa es una. La otra es que nos van a compartir esta presentación de la persona de seguridad y salud de ustedes. Sí, correcto. Nosotros vamos a compartir esta presentación, también les vamos a compartir ya los documentos oficiales de políticas, obviamente con todas las reglas y con todas las directrices que rige el Ministerio de Salud, para obviamente que ustedes lo tengan, se lo puedan mostrar a sus superiores. Esto también es muy importante. Sí. Toda esta finalidad es para que ustedes estén tranquilos y tengamos la confianza de que en OPT vamos a tener un lugar seguro y sano si todos cumplimos estas normas, ¿cierto? Y que OPT está haciendo un esfuerzo financiero, operativo y humano para que esto se pueda cumplir, ¿correcto? Entonces se lo pueden transmitir esos documentos a sus superiores.
Muy bien. La otra pregunta que yo tengo es que en una de las diapositivas dice que se va a hacer un plan de mantenimiento que asegure como la frecuencia de los mantenimientos de aires acondicionados. En una circular que leímos del Ministerio de Salud, pues que está trabajando muy de la mano Trabajo, Salud y Vivienda, vimos que se debe utilizar la ventilación natural. Ujú. Ahí cómo Sí, se va a mira, esta ventilación natural, ese reporte dice que se debe utilizar en la mayoría de lo posible la ventilación natural, ¿correcto? Sin embargo, en algunas ocasiones, de acuerdo a la época en que estemos, de acuerdo a la fecha en que estemos, el sol pega duro, ¿cierto? Digamos, nosotros también vamos a evaluar la posibilidad de implementar unos sandblasting que nos ayuden a mitigar el calor, que nos ayuden también con la luz y que nos permita utilizar esos aires acondicionados en lo menos posible. Sin embargo, pues como lo sabemos, todos estos esfuerzos muchas veces se ven en vano si el sol está completamente inclemente. En esos casos donde tengamos que utilizar el aire acondicionado, lo vamos a utilizar y vamos a saber que ese aire acondicionado tiene un mantenimiento súper estricto, súper regular, que no nos vaya a causar ningún problema. Adicional, que vamos a utilizar siempre nuestro tapabocas y nuestra máscara protectora facial. Sí, lo que pasa es que como todos sabemos que el aire acondicionado es una fuente de circulación, pues circula, entonces puede circular un virus también. Por aquí nos están preguntando, Juan Carlos Gómez Suárez, para Catastro, ¿cómo afectaría el diseño y la propuesta inicial esta contingencia, las medidas de seguridad exigidas ¿por quién? Por el gobierno. Bueno, aquí en esta parte, Andrés, nosotros enviamos una información que estamos requiriendo de ustedes para darle como revisión de los planos iniciales de lo que es de catastro, ¿cierto? Entonces ahí se agregaría la señalización que es pues que ustedes instalarían, que es por riesgo biológico. Eso es lo que cambiaría en parte de condiciones de bioseguridad y pues recomendar sistemas de ventilación natural, que no sé si para ese diseño que haya en este momento sea posible. Sí, Pero para el diseño que está actualmente es posible. Esta sede, pues ya que nos metimos específicamente en Catastro, esta sede permite que haya un flujo de aire natural donde los ventanales pues lo permiten, ¿cierto? También tenemos que ver cómo se le va a dar manejo al aire acondicionado. El diseño está implementado para que las personas tengamos cierta, ¿cómo lo digo? Como cierta medida, un contacto no directo a través de los vidrios separadores que vayamos a tener, porque se diseñó específicamente con vidrios separadores y las personas que tenemos al lado y lado tienen una distancia prudente. Sin embargo, vamos a reforzar siempre con el uso y los protocolos que acabamos de decir. Tapabocas, lavado de mano, temperatura, ingreso de desinfección constante de las sedes, nuestra máscara protectora. Estos elementos va a tener que esta disposición no se vea tan afectada, ¿cierto? Claro, vamos a tener que tener mucho estricto protocolo. ¿Por qué? Porque va a ser una sede en la cual va a albergar un número importante de usuarios, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener también que ya logísticamente con los coordinadores, en este caso específico con Juan Carlos, implementar estos horarios, por ejemplo, implementar 2 jornadas para que las personas que estén en el momento no seamos todas, ¿correcto? Que seamos la mitad y mitad, que podemos trabajar en diferentes formas, en diferentes jornadas. Esto ya es un acompañamiento logístico, operativo que debemos diseñar entre Catastro y OPT. Y obviamente Pascual Bravo, claro. Sí. Y el otro puntico era que pues también desde este proyecto, porque los otros es que tenemos que asegurar pues el distanciamiento social de 1.5. Esos puestos de trabajo también se van a señalizar así para que la gente reporte, tenga en cuenta dónde se puede sentar y dónde no se puede sentar, sabiendo que
este distanciamiento social, nosotros todavía no podemos, la incertidumbre hasta cuándo va, pues no se sabe, pues, o sea, no tenemos... Sí, exactamente. Es muy posible que esto continúe por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces estas medidas, cuando ya todos tengamos, digamos que un poco más de vida laboral normal, entre comillas, podemos implementar estas medidas de distanciamiento en el piso, ¿cierto? Donde las personas, digamos que, hombre, tengo que hablar con un compañero, listo, ¿hasta qué punto puedo llegar yo de su puesto de trabajo? Sí, porque los puestos de trabajo que vimos en el diseño pues cumplen con las especificaciones que hoy está pidiendo la norma, ¿cierto? Tienen paredes de aislamiento, están a una distancia mayor de 1 metro entre uno y otro, Sí. creo que 1,30, entonces, bueno, tienen como 2,60 entre puesto y puesto, o sea que por ahí no hay problema. Es más de la cultura, de la capacitación Sí. entre resolver un tema con el otro. Exacto, digamos que el problema de infraestructura no lo hay porque se diseñó así, ¿correcto? Sí, no sí. se diseñó pensando en esta norma, pero se diseñó así y acoge la norma. Pero Y ya la acoge. cultura, exacto, Sí. ya es cómo se maneje la cultura y cómo nosotros vayamos a tener nuestras políticas y hasta qué rigurosidad vamos a implementar las políticas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en caso de Catastro, es un acompañamiento muy de la mano, porque esta sede específicamente es para ellos, no hay ningún Sí. otro cliente, nadie más va a entrar. Entonces es un manejo que se le debe dar entre las partes, mientras que las otras sedes sí son sedes que albergan diferentes empresas y diferentes proyectos, en la cual OPT sí debe garantizar siempre el cumplimiento de estas normas, obviamente de la mano de sus coordinadores. Bueno, no, esas eran las preguntas que yo tenía. Les agradezco pues la invitación a la reunión y espero que en todas las que puedan nos inviten. Yo agradezco enormemente la participación acá, pues es un aporte de más que hacemos o si algo tenemos para mejorar, pues nos enfocaremos en hacer verificaciones y en hacer inspección y en capacitar a las personas de los proyectos que tenga el Pascual Bravo con OPT. Entonces nos estaremos viendo. Claro que sí, Olga. ¿De pronto alguien más tiene alguna inquietud? Sí, Andrés, hola, ¿cómo estás? Mi Hola, nombre ¿cómo es, estás? muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Marisol Restrepo, soy la directora técnica de la agencia APP y tengo Sí. algunas preguntas, te las voy a decir y ya al final silencio el micrófono para que las puedan responder. La primera es que el protocolo de propiedad horizontal habla sobre el ingreso de los ascensores. Entonces, el primer riesgo que corre nuestra gente no es en la entrada, sino en los ascensores. Entonces, sería muy bueno que implementaran las medidas necesarias para el ingreso a los ascensores. La segunda es el protocolo de disposiciones generales que habla de lo que tenemos que tener las personas que atendemos público, como el cabello recogido, no usar joyas, utilizar manga larga, uñas cortas, evitar en lo posible que sean postizas, utilizar zapatos tapado y pantalón. Ese es el protocolo que habla de disposiciones generales, es mucho más extenso, pero sobre todo para las personas que se atienden público. También hablan del tema de garantizar el distanciamiento, el protocolo que habla, que incluso la compañera está hablando del distanciamiento social. Es muy importante que como ustedes van a implementar la medición de la temperatura con infrarrojo a la entrada, que no se vayan a hacer filas, ¿sí? Y que ese ciclo que están haciendo de horarios, pues se pueda hacer de manera muy espaciada para que se evite la aglomeración de personas. La cuarta es el protocolo que habla de la atención de usuarios, que dice que las personas de recepción deben de tener una pantalla o una barrera de vidrio. Entonces sí es muy importante que nos cuenten si van a establecer en la recepción esa pantalla o esa barrera para poder tener una mayor seguridad. Lo otro es el protocolo de las tapabocas y caretas. El Ministerio de Salud sacó un protocolo específicamente de tapabocas y su uso. Entonces sería muy bueno que nos mandaran cuáles son las especificaciones para saber si cumple con ese protocolo que está estableciendo el Ministerio de Salud. El otro es el protocolo de la disposición de los residuos sólidos, que habla de que las papeleras, tanto en oficina como en los baños, deben ser de pedal. Entonces también sería muy bueno saber si ustedes van a implementar esas papeleras de pedal. Lo otro es que en temas de salud me parece muy riesgoso que nosotros abramos porque los datos de salud, porque esto es una violación a la historia clínica del paciente.
o sea, podemos preguntar cosas generales, pero nosotros no podemos preguntar condiciones de salud. Eso es una violación a la historia clínica del paciente, que es únicamente, digamos que es privada y que únicamente la debe conocer su médico tratante y su paciente. Pues ahí sí me parece que estamos exagerando un poquito, que las condiciones mínimas las conozcamos, temperatura o síntomas, pero ya temas de salud mental o cosas de base, me parece que ahí podríamos tener problemas con la historia clínica del paciente. Lo otro es que sería muy bueno que ustedes nos pasaran cuál va a ser el cumplimiento, cuál es el protocolo de su ARL, porque cada ARL debe emitir un protocolo para las empresas que tiene afiliadas. Y el protocolo de la ARL, que también salió esta semana, habla de que son las ARL las que deben proveer los elementos de protección personal. Entonces, para nosotros, que tenemos muchos contratistas, sería un harakiri si nosotros les damos elementos, o si ustedes les dan los elementos de protección personal, o si se los estamos cobrando, porque finalmente sería la ARL la que tendría que proveerlo. Entonces, sería muy bueno, porque ahí sí hay un vacío, y me parece que sería bueno porque profundizáramos en eso, y afortunadamente tenemos más tiempito para estudiar. Y lo otro es que hay un protocolo que habla del tema de los domiciliarios. Entonces, es muy importante que minimizar que los domiciliares vayan a la oficina y también minimizar el tema de visitas. Y si estas se deben hacer afuera, en la portería, y recibir el domicilio afuera. Esas son como algunas de las... bueno, hay un protocolo que fue de los últimos que salió en el Ministerio de Salud que habla de que tenemos que establecer canales de comunicación permanente para el cumplimiento de los protocolos a todo el personal. Entonces sería muy bueno que establecieran unas pausas o una cartelera o que le permitan a la gente el cumplimiento de los protocolos frente al tema del COVID. Esas son como mis inquietudes y mis observaciones, y ya paso a apagar el micrófono. Muchas gracias y feliz tarde. Listo. Bueno, entonces empecemos con la primera. Ingreso de los ascensores. OPT va a coordinar con el centro comercial, va a alinear los protocolos que tengan cada uno de los dos. Obviamente ellos como centro comercial son los que deben garantizar el uso de dichos ascensores. Me imagino que van a tener que hacer como en algunos sitios donde he podido estar, que haya personal vigilante de la capacidad por ascensores, o que el ascensor como tal se calibre para que le baje el número de peso que pueda permitir, calculando un promedio de personas. Eso ya es un manejo del centro comercial. Obviamente nosotros, como pertenecemos al centro comercial, tenemos que estar alineados en estos protocolos. Lo vamos a tener muy en cuenta, y una vez lo tengamos definido, los vamos a transmitir. Bueno, disposiciones generales. Disposiciones generales, no me acuerdo a qué se hacía referencia. De pronto, si me recuerdas, Marisol. Andrea. En el tema de las disposiciones generales, el protocolo habla de que hay que tener el cabello recogido, no usar joyas, utilizar mangas largas, uñas cortas y evitar que sean postizas, evitar el uso de lentes de contacto, y más bien utilizar anteojos, pero si vamos a establecer la careta, pues esto lo minimiza. Utilizar zapatos tapados y pantalón. Listo, súper buena tu intervención. Digamos que, don Edgar, estos protocolos que nos dice Marisol los podemos añadir. Yo no le veo ningún inconveniente. ¿Ya están? Sí, listo. Incluso una cosita adicional que se le va a colocar ahí, o que ya está, que es que las mujeres no usen labial. ¿Por qué? Porque el labial tiene la particularidad de que fija una película sobre el labio, y hay indicios se puede arrojar allí y posteriormente contaminar a una persona. Entonces, son alrededor de 22 condiciones que la señora lo llama disposiciones generales, que se van a tener en cuenta. ¿Para qué? Para entregársela a cada una de las empresas, para que cada empresa lo pueda incluir dentro de sus respectivos protocolos. Porque lo que buscamos nosotros con esto es que buscamos precisamente que podamos conversar ambas partes, y que el día que llegue el funcionario de la empresa a laborar a OPT ya llegue sensibilizado y podamos hacer una mejor gestión de ese proceso de reincorporación en la oficina.
Exactamente. Ahí, Marisol, también, por ejemplo, necesitamos de la ayuda de todos, de cada uno de los miembros, donde estas disposiciones generales estén concientizados sus usuarios, ya desde el lado de ustedes. Obviamente, esto, digamos que no es solamente si OPT lo hace, ya es palabra de Dios y ya cumplimos y ya, no, todos debemos constantemente ir aportando para este cumplimiento y las disposiciones generales me parece súper buena anotación. El distanciamiento social sin filas en el ingreso. Aquí lo que vamos a hacer es una demarcación de la zona de ingreso en donde si hay alguna fila, podamos que esa fila tenga la distancia mínima, ¿correcto? Lo más seguro y lo más probable es que se haga fila, pero si se hace, que obviamente tengamos la distancia prudente. Atención de usuarios de barreras de vidrio, digamos que esta la podemos evaluar, sin embargo nosotros al tener la disposición de las caretas vamos a mitigar muchísimo, digamos, esta norma, ¿cierto? El contacto, pero de todas maneras en las recepciones si vemos que es necesario, además de las caretas, adicionar vidrio, no hay ningún problema, se puede evaluar. Las especificaciones del tapabocas, claro que sí, nosotros vamos a pasarles a ustedes las normas técnicas de acuerdo a lo que don Edgar, nuestro CISO, nos estableció y de acuerdo a lo que estableció el gobierno, obviamente, y las pruebas que hicimos a las caretas, a los tapabocas, para que ustedes lo tengan las especificaciones. Papeleras en oficinas y baños de pedal, completamente de acuerdo. Estas papeleras las vamos a tener así. Muchas de ellas ya estaban así, las que no vamos a cambiarlas. Violación a salud en el tema del informe epidemiológico. Bueno, entonces aquí digamos que debemos establecer o debemos ver cómo es el manejo que le vamos a dar. Un ejemplo. Nosotros dentro de este protocolo, dentro de esta vigilancia epidemiológica, no hacemos preguntas muy susceptibles. Son preguntas en donde tratamos de identificar si alguna de las personas que están dentro de nuestras instalaciones tiene alguna enfermedad base, que sea que el gobierno haya dicho que son enfermedades que son de mayor riesgo frente a este problema que lo hemos tenido, ¿cierto? No son preguntas de salud mental, para nada. Simplemente son preguntas que ayudan un poco. Un ejemplo, donde Edgar nos contaba en estos días una persona que había respondido que vivía solo y que su nivel de estrés había aumentado, ¿cierto? Entonces, hombre, qué bueno un acompañamiento nosotros como empresa y ustedes también como empresa, poder detectar que esta persona tiene un nivel de estrés un poco alto debido a que vive solo y esta cuarentena lo puede estar elevando, en donde tengamos un apoyo hacia esta persona, en donde lo acompañemos, lo llamemos, digamos cómo sigues, donde le demos una vigilancia. Digamos que las preguntas, sí. No, a ver, yo doy una explicación a eso. Nosotros no pretendemos violar la historia médica ni tampoco manejar información médica. Lo que se pretende con la información es, a cada empresa se le da una sugerencia, cada empresa debe tener un personal de seguridad y salud en el trabajo y cada empresa dentro de su equipo de salud y seguridad en el trabajo debe tener un médico especialista, que ese médico especialista es el que va a manejar la información de cada empresa. Nosotros lo tenemos, don Edgar, ¿correcto? Sí, claro, nosotros tenemos al médico Oscar Roldán, a la doctora Gloria Hoyos, al doctor Juan Camilo, o sea, tenemos 3, 4 médicos a disposición de OPT que hoy le trabajan a OPT. Pero lo que quiero decir yo es que cada contratista debe darle manejo a su información. ¿Ustedes qué van a tener dentro de esa información? Información muy simple y sencilla. Venga, dentro de lo que se puede preguntar, ¿usted ha tenido contacto con personas contaminadas en los últimos días? Eso es algo que uno puede decir. O algo tan sencillo como el tema del control del manejo de la temperatura, llevar los valores, poderles pasar esa información a los clientes. Yo creería que en ese orden de ideas, que nosotros les podamos generar un valor agregado a ustedes con los datos, porque yo soy muy crítico con los datos. Yo decía, bueno, entonces vamos a tomar temperatura y esa temperatura que vamos a tomar, ¿para qué la vamos a tomar? Entonces tiene que ser para tomar acciones, para poder informarle a las organizaciones y sobre eso se tendrá que hacer una basecita de datos
donde solamente la conocerá quién, el CISO de cada una de las empresas. ¿Listo? Pero esa información muy específica, al detalle, la maneja cada empresa con su personal de seguridad y salud en el trabajo, muy específicamente, si tienen el médico con el médico, si no tienen el médico, a cada empresa le corresponderá contratar un médico. ¿Para qué? Para que le haga la valoración de esos casos que ellos hoy deben estar ya mirando, que ya hoy deben de tener la información epidemiológica. ¿Listo? Porque lo que pretende es tener un trabajo ya adelantado, de forma que lo que hagan ustedes sea un trabajo más de control de ingreso. Correcto. De todas maneras, yo creo que ahí no tenemos pues como por qué polarizar. Si ustedes consideran que este sea un manejo de cada uno de los proyectos y de cada uno de los contratistas con sus funcionarios, se puede manejar. ¿Qué es lo que sí que debemos tenerlo presente que se debe hacer? ¿Cierto? Ya sea OPT con el especialista y le transfieran los datos al cliente, pues será una opción que nosotros teníamos, pero si de pronto este manejo no está bien visto, cada uno lo debe hacer, inclusive ya lo deben estar haciendo. OPT lleva 15 días haciendo el reporte en sus empleados, ¿cierto? Pero si ustedes consideran que este manejo quiere hacerlo cada contratista, yo creo que nosotros no tenemos ningún inconveniente, ¿o sí, don Edgar? No, sí, yo estoy de acuerdo con la doctora Marisol, o sea, que cada contratista maneje su información, ¿cierto? Que es importante que cuando la empresa contratista detecte un caso, no tiene que decirnos a nosotros, es que perito o X o Y persona le tiene esta situación, esta condición, no, pero entonces sí que al menos notifique. ¿Por qué? Porque puede ser de que esa persona que resulte positiva haya tenido contacto con las chicas de servicios generales, con la chica de la recepción o con alguna de las personas del equipo de trabajo de ellos o de algún otro equipo, porque ahí nos toca activar a nosotros entonces ya el protocolo de contingencia, y con ese protocolo de contingencia esas personas se les tendrá que informar para que empiecen observación por parte de la EPS. Correcto, listo. Mencionabas el protocolo de la ARL en el cual debe suministrar estos elementos. Yo creo que ahí hay un vacío, no sé actualmente. Es un vacío. Inicialmente se dijo que era únicamente para personas del sector salud, pero no se ha determinado si va a ser también para el resto. Por ahora se está únicamente dando para el sector salud. Nosotros ya le damos la consulta a nuestra ARL y digamos que ellos están evaluando porque sí, es un vacío que existe. A ver, Andrés, aquí quiero hacer una claridad pequeñita, y es de que hoy se considera enfermedad laboral para el sector salud el tema, ¿cierto? Entonces, por eso es que el Ministerio de Salud, conjuntamente con el del Trabajo, han solicitado a las administradoras de riesgo que sean ellos quienes provisionen los elementos de protección para poder tener una atención de calidad con los pacientes, ¿cierto? Pero para el resto de sectores que no pertenecemos al sector salud, hasta ahora lo que ha salido es que cada empresa le corresponde comprar y dotar al personal de los elementos de seguridad. Entonces, muy rico si le responde el ministerio, en este caso a la empresa que lo está diciendo, que nos compartan cuando les llegue eso, porque hasta hoy lo único que se tiene claro, sector salud. Correcto, digamos que en esta posición, sí. En esta posición, mientras que la ARL no resuelva, que no sabemos si lo resuelve hoy, mañana, en un mes, 2 años, porque así es las cosas, digamos que como se manejan y la realidad, nosotros como OPT debemos garantizarlo, ¿cierto? Es decir, si la ARL no le ha dado sus elementos, nosotros tenemos que la disposición de la persona consiga sus elementos o que la empresa le compre sus elementos. Los elementos que nosotros como empresa consideramos que con las normas técnicas, con su ficha técnica y con las pruebas que le hemos hecho, son los que pueden ayudar a esta contingencia, ¿cierto? Tampoco les queremos decir que no, es que tienen que estar obligados a comprar lo más caro del mundo porque sí, no, para nada. Nosotros primero evaluamos calidad, esa calidad la compensamos con economía para los usuarios y para los mismos clientes, ¿correcto? Mientras que la ARL no resuelva eso, sí o sí tenemos que tener los elementos, ¿cierto?
Perdón, Andrés, yo intervengo un poco. Yo elevé la consulta a la ARL porque pues, teníamos esa inquietud de con esta nueva disposición que salió de suministrar elementos de protección, tapabocas específicamente y otros a los empleados. La ARL que me respondió 3 aspectos. 1, de los empleados vinculados, el empleador tiene que entregar los elementos de protección. Si es un contratista, ¿cierto? Hoy hay unos contratos firmados y es responsabilidad de cada contratista llevar los elementos de protección personal y nosotros hacemos el seguimiento de que ellos lo utilicen, ¿cierto? Y la tercera es que el ministerio obligó, o bueno, sí, dispuso un nuevo requisito legal para las ARL que entregaran en determinado tiempo los elementos de protección a los empleados del sector salud, incluidos los contratistas. Pero así fue la respuesta de la ARL nuestra. Entonces, no es obligación de la ARL entregar elementos de protección a todo el mundo, solamente es al personal de la salud, y ellos son enfáticos, a los que tienen contacto directo con los pacientes con COVID, o sea, que ya han sido pues calificados. Ellos, ¿dónde están enviando estos elementos de protección? A todos los hospitales donde hay APHs, enfermeras, médicos y el personal de vigilancia administrativo de ese centro de salud. Así le entendí a la ARL, que me aclaró que tuve una reunión pues con los directivos de la institución con respecto a los elementos de protección personal. Súper bueno ese aporte, Gloria. De todas maneras, nosotros los lineamientos, seguimos los lineamientos que se dieron para la compra de los EPP, ¿correcto? Donde el ministerio dio unas condiciones técnicas específicas. Aparte de esas condiciones técnicas, en especial para los tapabocas, nosotros digamos que hicimos unas pruebas que son caseras, pero que son como el común, como de, no sé, como lo digamos, como de algo básico, ¿cierto? En donde si esta prueba permite que el flujo del aire que yo simplemente al soplar pase, obviamente pues va a pasar todo, ¿cierto? Entonces algunas pruebas básicas las hicimos y descartamos proveedores. Claro que sí, hubieron proveedores que nos mandaron sus muestras y no cumplían. Chao, se fueron los proveedores. Quedamos con los que sí cumplían. Con los que sí cumplían evaluamos cuáles eran las mejores opciones en cuanto a durabilidad, calidad y precio, ¿correcto? Siempre, obviamente, presente en que esto debe ser un equilibrio. Andrés, listo. Yo quiero hacer una claridad, perdóname un minutico, y es con respecto a los EPP. O sea, yo a las empresas lo que les he dicho es, hay que hacer compras inteligentes. Ahora no se puede salir a comprar cualquier elemento de protección personal al mercado. ¿Por qué? Porque estamos en la feria de que se quiere ganar todo y se lo quiere ganar sin importar el bienestar de la gente. Entonces, nosotros sí hemos insistido bastante en este tema, al punto de que a los proveedores no solamente se les pidió la hoja de seguridad, sino que realmente hicimos un mini estudio de mercado, donde se les dijo, venga, díganos quién lo está utilizando, en qué cantidad, denos teléfonos para llamar a los clientes, porque lo que buscábamos nosotros es precisamente garantizar la seguridad y la inocuidad de las personas. Correcto, muchas gracias, don Edgar. Listo, Marisol, domiciliarios y visitas, completamente de acuerdo. Estos domiciliarios no pueden entrar a las sedes. Obligatoriamente prohibido que entren a las sedes. La persona que vaya a adquirir su domicilio debe salir por el domicilio y debe tener en cuenta un protocolo mínimo de llevar no sé, un spray de alcohol o algo y echarle al paquete que va a recibir, ¿cierto? Que no entró el domiciliario, pero madre, entró el paquete con el virus. No lo podemos permitir, ¿cierto? De todas maneras, la idea es que también con los aspersores que nosotros vamos a tener en las entradas, en las recepciones, pueda coger ese aspersor y lo pueda rociar si no lo tiene en su momento. Las visitas sí son estrictamente necesarias, es decir, si es una reunión que sí o sí se tiene que dar, obviamente las reuniones de acuerdo a una capacidad especificada por el ministerio, de acuerdo al volumen del espacio que se tengan. Las visitas deben sí o sí utilizar el tapabocas y la máscara facial.
Recuerden que las visitas que no son regulares, OPT suministra la máscara facial en préstamo y hace obviamente la desinfección, pero las visitas que sí son obviamente que prácticamente tienen que ir siempre y tienen que entrar a la instalación, es el proyecto, el cliente o la empresa quien debe tener garantizado ese suministro de stock de las máscaras, ¿correcto? Listo. Canales de comunicación permanente. Claro, súper bueno. Vamos a tener la carterera, lo mencionamos en su momento. Siempre vamos a estar en constante recorderis a los usuarios de que cumplamos las normas. Un canal muy bueno de comunicación que le permite a los jefes controlar sus proyectos es que van a tener el control visual en tiempo real y hacia atrás, porque vamos a tener una grabación de hasta 10 días hacia atrás de su equipo de trabajo, es decir, en cualquier momento puede ingresar, ver, ay, mira, este no está usando el tapabocas, ¿por qué? Correcto, o todos lo están usando, todos están de acuerdo a los lineamientos y protocolos que lo tenemos. Y nosotros un canal de comunicación interno con los coordinadores y jefes de cada uno de los proyectos para cualquier manejo de eventualidad que vayamos a tener. Listo, de pronto, ¿quién más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, o bueno, dos preguntas. La primera en relación con el manejo de la correspondencia, que es un tema, creo, distinto al tema de los domicilios. Pues dentro de los contratos de arrendamiento, pues está a cargo de OPT la gestión documental, ¿no? La recepción de la mensajería y la entrega a cada una de las oficinas. La primera pregunta pues es relacionada con ese protocolo en cuanto a la mensajería, si va a sufrir alguna modificación y pues en ese caso pues nos indique cuál sería. Y la segunda es una preocupación en relación con el tema de las cámaras de seguridad. Ustedes mencionaban que van a instalar cámaras tanto en las zonas comunes como adentro de cada una de las oficinas para controlar el tema de pues el distanciamiento y el cumplimiento de los protocolos. Sin embargo, pues en cuanto a instalar cámaras adentro de cada una de las oficinas, pues nosotros en Arrigué Asociados particularmente consideramos que no es viable porque pues el espacio privado que es objeto de arrendamiento pues está sujeto a la privacidad que debe tener cada espacio pues de la firma, ¿no? Es decir, yo creo que instalar cámaras de seguridad es potestativo de cada arrendatario o cada usuario de las oficinas y pues será de uso exclusivo de la empresa la respectiva cámara, pero no puede estar bajo el control de OPT una cámara en un espacio privado que es objeto de arrendamiento. Entonces yo sí les recomendaría mucho modificar ese protocolo en el sentido de instalar las cámaras únicamente en las zonas comunes y recomendarle a los contratistas que a bien lo tengan que instalen cámaras adentro de las oficinas, pues si consideran que son pertinentes para controlar el cumplimiento de protocolos. Pero no estoy de acuerdo en cuanto a que se instalen cámaras en los espacios privados, porque eso sí viola la ley de habeas data en cuanto a la privacidad de cada contratista se refiere. Esas serían básicamente las dos observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. No, déjalo, nosotros lo evaluamos. De todas maneras, actualmente nosotros con varios proyectos ya tenemos, digamos que instaladas esas cámaras a petición de los proyectos antes de que viniera el tema de COVID-19. Específicamente tu oficina, vamos a evaluarlo jurídicamente, qué manejo se le debe dar, ¿cierto? Tu oficina es una oficina creo que de una sola persona. Ahí también obviamente eso va a tener en cuenta, ¿cierto? Porque es una oficina privada de un cliente privado como empresa privada. Ya los demás clientes, obviamente cada uno está en potestad de decir el sí y el no lo vamos a evaluar, como te dije, jurídicamente a ver qué lo podemos hacer. Si no se puede, obviamente vamos a cumplir la norma. En cuanto a el tema del manejo de la información documental, lo que nosotros vamos a tener es en OPT cuando se reciban documentos de papelería, las niñas van a estar capacitadas para que lo ingresen en una bolsa nueva de plástico, le hagan su respectiva aspersión de
de desinfectante y lo guardemos en una zona que fluya el aire, ¿correcto? Ya si son paquetes más grandes, obviamente que no vayamos a dañar lo que viene, se le hace la desinfección con la sustancia y se sigue el manejo normal. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Sí, yo te quería, volviendo como a retomar el tema, porque me inquieta, Juan Carlos Gómez, me inquieta Hola, la Juan. forma como ¿cómo estás? La propuesta que inicialmente se había planteado para el área que nos iban a asignar a ustedes era un espacio en el que teníamos, digamos, la gente estaba cómoda, pero no eran unos espacios generosos. Con esta contingencia y con las medidas que está aplicando el gobierno, prácticamente eso implicaría en el escenario más favorable duplicar las áreas para poder tener todo el personal contratista y vinculado, que estamos hablando de más o menos unas 415 personas, ¿cierto? Entonces, eso, lo que yo les preguntaba a ustedes ahora, y que además teníamos como pocas baterías por baños, y teníamos una cocineta pues relativamente pequeña, pero cómoda para poder atender, si eso va a implicar para ustedes algún tipo de rediseño, o nos vamos a seguir yendo con esa propuesta inicial como estaba, incluyendo las medidas de bioseguridad que están comentando ustedes y que los compañeros también han discutido en cuanto a las restricciones que tiene por Avia Data y por competencias de la ARL. Correcto. Listo, Juan. Bueno, entonces te damos claridad. Como tal, un rediseño no es factible, ni financieramente, ni logísticamente, ni infraestructuramente, porque el espacio de por sí tiene una capacidad específica, ¿correcto? El proyecto de por sí también tiene una capacidad financiera específica. Estamos atados a unos presupuestos que maneja, obviamente, Catastro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este espacio vamos a también implementar las jornadas laborales, ¿cierto? Jornadas en la mañana, bien en la mañana y jornadas en la tarde, lo que nos permita reducir, aumentar el distanciamiento entre puestos y puestos. ¿Qué quiere decir? Que las personas que vayan a estar en la mañana, de acuerdo ya a una relación logística que hagamos con ustedes y con Pascual Bravo, estén en unos puestos determinados y las personas que estén en la tarde estén en los otros puestos determinados para garantizar el distanciamiento. Aún así, el diseño de la sede ya cumplía con esa medida, ¿cierto? Es decir, los espacios de trabajo están de uno del otro en mínimo 1,30 metros, ¿correcto? Entonces, aparte teníamos los separadores de vidrio. Entonces, ya sí cumplíamos esa medida. Sin embargo, vamos a implementar la de jornadas laborales. Obviamente a OPT eso le genera un costo adicional, pero que tenemos que asumir en su momento, pero que esto sí va a estar durante mucho tiempo digamos que en la sociedad, ¿cierto? Pero no va a estar para siempre, eso esperamos, ¿cierto? Y de pronto no podemos ampliar una capacidad o decirle al proyecto, venga, hagamos una inversión de más espacio, financieramente estas son las implicaciones, estos son los diseños, para que en 6 meses, 12 meses, 18 meses, ya la contingencia baje y ya esos espacios quedan sobrantes, ¿cierto? Entonces, cojamos estrategias para que hoy, con lo que tenemos diseñado, mitiguemos la mayor posible el riesgo de contagio, teniendo en cuenta que los espacios ya estaban diseñados con el mínimo que el gobierno exige para el distanciamiento entre puestos de trabajo, ¿cierto? Ya el uso de cafetín y de todas estas otras zonas es un manejo que se le debe dar, ¿cierto? Digamos que son políticas que debemos implementar entre OPT y Catastro, en la cual tengamos horarios, en la cual tengamos, digamos, una vigilancia, pues todo lo demás que se le puede dar manejo. No sé, Carlos, de pronto, ¿qué opinas en ese sentido? Sí, porque de todas formas, ahí uno pensaría que podría de pronto las divisiones de los cubículos que tienen planteadas, subirlas un poco más, y eso actuaría también como barrera de contención ante cualquier salpicadura que sabemos del virus,
que puede estar en el ambiente unas 2 o 3 horas, eso actuaría como una barrera de contención. Se le ocurriría pensar a uno con todo lo que se ha implementado. Pero, sin embargo, para mí es un poquito preocupante el tema del manejo de los baños, porque los baños sabemos que son un foco de infección biológico, y ahí ustedes que han pensado atender directamente con ese tema, de esas baterías de baños, justamente por la situación que se nos podría generar. Así fuera en doble jornada, tendríamos esa situación en particular. Pues ahí una de las políticas que podríamos implementar, Juan Carlos, es la desinfección en un mayor número de periodos de desinfección en el día, ¿correcto? Infraestructuralmente no hay donde meter más baños, ¿cierto? O sea, los baños son buenos, tienen una buena capacidad, obviamente son espacios de focos de infección. Lo que tenemos que hacer es aumentar la desinfección en ellos, ¿correcto? Y se le puede dar un manejo así, por lo mismo, porque de pronto yo financieramente presentar una propuesta en la cual pues sobrepase los presupuestos, sobrepase la capacidad, pues obviamente creo que la respuesta va a ser, no, es que así no se puede, ¿cierto? No, es que ese no es el ideal, hasta allá no podemos llegar, y más que va a llegar el punto, en algún punto, Dios lo quiera, del tiempo en el cual esas medidas vayan a bajar, ¿correcto? De pronto, así le podríamos dar manejo al tema de los baños. De pronto, ¿alguien más tiene alguna inquietud de otra empresa o de catastro? No sé. Como para complementarle un poquito ahí a Juan Carlos, bueno, mucho gusto, yo soy Gloria del Pascual. Lo que podemos hacer, sabiendo que ya están estos diseños que en inicio pues ya se han revisado y que viéndolos en los planos que nos pasaron inicialmente pues tienen unas distancias considerables, lo que nosotros pensamos es que OPT debe adoptar los protocolos de uso de los espacios, tanto para el uso de las baterías de baño, los usos de las zonas de alimentación, los usos de las oficinas, ¿cierto? Y luego en reunión con nosotros, que podría ser pues no muy lejos, podríamos validarlos con ustedes, Juan Carlos, y la persona de seguridad y salud de la alcaldía, OPT, ¿cierto? Y Carol, que es la coordinadora de PITS del Pascual, con nosotros. Entonces, si les parece, yo propongo ese control administrativo, validado pues obviamente con este equipo de trabajo que propongo, por la cantidad de personas que hay en Catastro, pues que son muchísimas personas, son pues no sé, 400 personas. Claro, yo pienso que la idea es esa, formular estos protocolos, diseñarlos para que tengamos esas garantías, que estos protocolos que vayamos a implementar no pues vayan en contravía del proyecto, correcto, que sean viables, obviamente, y hacer todo lo posible para que la salud sea la prioridad y que podamos trabajar en un espacio seguro. Listo, Perfecto, no sé quién más tiene alguna inquietud. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que haces tú y me acojo si yo estoy disponible para lo que ustedes requieran para que miremos el tema. Claro, por supuesto, esto lo podemos crear entre ambos, entre todos los que tengamos pues como injerencia en eso. ¿De pronto alguien más tiene alguna inquietud? Andrés y yo. Hola. Hablas con Laura. Laura, ¿cómo estás? Andrés, bien, gracias. Tengo una pregunta. Para los clientes que tenemos atención a usuarios, ¿cómo se manejaría este protocolo? Listo. Las personas que vayamos a tener atención a usuarios, los clientes que vayamos a tener atención a usuarios y sí o sí tenga que entrar a la instalación del usuario, lo que habíamos dicho. El usuario de por sí debe cumplir los protocolos de ingreso y de permanencia, es decir, se le va a hacer la toma de la temperatura, se le va a hacer un registro como visitante, debe tener los elementos, es decir, la empresa debe tener un stock promedio, no sé, si recibes 10 invitados al día, 5 invitados al día, ese número de caretas disponibles para suministrárselas
a las personas que ingresen y que una vez la utilicen se deben aislar dichas caretas para la desinfección. Y lo mismo el protocolo de salida y de uso de los demás espacios. Ok, gracias. Con gusto. De pronto alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, un aporte. La una, la dos. Listo, yo creo que ya nadie más entonces tiene aporte. Les agradecemos muchísimo la participación. Esto es una co-creación de todos. Esta grabación va a quedar disponible aquí, pues los que saben se va a quedar disponibles. Si no, yo la bajo y la puedo compartir. Les vamos a compartir también la presentación y los protocolos o documentos que ya venimos elaborando. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, les deseo un feliz día y cuídense bastante. Andrés, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Negra, muchas gracias. Listo, hasta luego.
¿Quién? Sí.